Muy amados hermanos y hermanas, el Señor les bendice. Es un gozo estar nuevamente con ustedes en esta semana, del 29 de marzo al 1 de abril del 2022. Y fíjense que el pastor ha preparado para ustedes en esta ocasión un tema muy interesante titulado ¿Dónde está el poder de Dios para ti? ¿Cuánto necesitamos del poder de Dios, mis hermanos, en nuestra vida cotidiana? Y en esta semana el pastor pues va a tratar este tema con ustedes. Ahora, para hoy martes, pues tenemos el tema llamado huir de la ira venidera. Qué interesante, hermanos. Así es que le voy a dejar el tiempo al pastor. Como decía nuestra hermana Juanita, efectivamente es un gran gozo estar con ustedes. Decía un gran siervo de Dios, Juan Wesley, que el único requisito para ser cristiano era tener el firme deseo de huir de la ira que vendrá. Sí. ¿Y a qué se refería Wesley en esto? Bueno, cuando nosotros pensamos en Dios, a veces tenemos la imagen del Dios iracundo y vengativo del Antiguo Testamento, y se contrapone con el Dios de misericordia del Nuevo Testamento, y entonces algunos han llegado hasta decir que son diferentes. No es así. No es así. Lo que pasa es que tenemos que entender dos cosas importantes. La primera, que Dios es amor. Y su amor por la humanidad es lo que originó que Él nos creara, a pesar de saber de antemano que nos íbamos a alejar de Él. Y que Él tendría que preparar todo un gran plan de salvación para cada uno de nosotros. Y a pesar de eso, Él se iba adelante por su amor. Amén. La segunda cosa que tenemos que entender, que no es bajo ningún concepto un Dios débil, manipulable. Es un Dios fuerte, celoso, justo. Amén. Por lo tanto, cuando hay oposición a Él, definitivamente su ira se desata. Pero tenemos que entender que Dios, al contemplar nuestra manera de vivir y de ser, sigue siendo juez. Y un juez cuyo castigo sobreviene con todo el peso de su ira. O como diríamos los humanos a manera clásica, ¿no? Con todo el peso de la ley. Es decir, tampoco es cruel, tampoco se sobrepasa en el castigo, no, simplemente Él se ajusta a su propia ley. De tal manera que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Pero lo que tenemos que entender de Dios es que la ira de Dios no es sino un acontecimiento. Es decir, se desata singularmente sobre la persona desobediente y sobre el caso en que desobedeció. Es decir, la ira de Dios no es su estado permanente. Su estado permanente es el amor. Pero a veces nosotros ocasionamos su ira con nuestro comportamiento. Y ese comportamiento deberá tener su evaluación en su momento dado. De ahí que podemos encontrar que efectivamente la ira de Dios se desata sobre la humanidad. Y aunque hay un momento futuro, como dijo el texto que acabamos de leer, en que seremos comparecientes en el tribunal de Cristo, lo cierto es que aquí y ahora la ira de Dios está presente contra todo aquel que desobedece. Dice el capítulo 1 de Romanos, desde el versículo 18 hasta el 28, nos va diciendo cómo la ira de Dios se desata contra toda aquella manifestación de justicia.
Por ejemplo, en el versículo 24 nos habla de las pasiones, en el versículo 26 de la mente reprobada, y ya antes en el versículo 24 habla de las concupiscencias, que es el apetito desmedido por hacer el mal. Pero nada de esto detiene su amor. Nada de esto detiene su plan de salvación, de tal manera que Dios, como dice 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera encontramos que la ira de Dios ciertamente está presente contra toda impiedad, contra toda injusticia, pero también está presente su amor. No es un Dios iracundo del Antiguo Testamento contra un Dios amoroso del Nuevo Testamento, es el mismo y único Dios, solo que bajo situaciones, y es importante entender, son situaciones, no estados. Es decir, no siempre está así. Situaciones concretas en donde se manifiesta la ira de Dios. Y el mundo está bajo la ira de Dios. Dice Romanos capítulo 2, versículo 5, en donde el apóstol está hablando a la persona que se endurece, que se resiste a la gracia de Dios, que se resiste al Espíritu Santo, que le está redarguyendo, que le está diciendo, oye, vuelve a Dios. Dice, por tu dureza, por la dureza de tu corazón, dice, no vas a alcanzar salvación. El corazón no arrepentido recibe la ira de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Ahora, lo que Dios quiere no es estar enojado contigo, ni conmigo, con ningún ser humano. Dios quiere que vivamos en su gracia. Y vivir en la gracia de Dios es ser librado de su ira. Por eso decía Wesley, hay que huir de la ira que vendrá. Es decir, refúgiate en los brazos de Dios, refúgiate en su amor. No tienes por qué padecer su ira. Verdaderamente tiene uno que ser muy contumaz, muy alejado de Dios para querer permanecer en su ira. Dice también en Romanos en el capítulo 5, versículos 9 y 10, que pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 10. Y el capítulo 5 en el versículo 9. La ira de Dios no es su posesión, es decir, no está en posesión de estar iracundo. Ni tampoco es una cualidad de su personalidad. Ni tampoco es un sentimiento suyo, para nada. La ira de Dios significa un hecho concreto, su juicio sobre tu persona. De tal manera que dice el capítulo 3 de Romanos, concretamente en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y algo similar encontramos en Romanos 1:18. De tal manera que la ira de Dios no es una doctrina, no es una enseñanza, es una actividad de Dios en un momento dado. Pero es un momento, por eso dice claramente el Salmo 103, versículo 18, que es grande en misericordia y lento para la ira. ¿Por qué no vivir en la gracia de Dios? ¿Por qué tener que ir por el mundo afrontando barruntos de su ira? ¿Por qué? Si lo único que tienes que decirle es, Padre,
he pecado. Perdona. Y podrás vivir en su gracia y en su amor. Oramos. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque a través de ella nos hablas. Gracias, Señor, porque a través de ella nos diriges. Y en este día, Señor, nos estás diciendo que, pues es cierto que a veces provocamos tu ira, Padre, pero tú eres Dios de amor cuando nosotros nos acercamos a ti en arrepentimiento. En este momento, Señor, nos ponemos en tus manos, depositamos nuestras vidas en ti. Tu pueblo, Señor, nos rendimos, Padre, delante de tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, Padre, hacemos cosas que no te agradan, Señor. Pero bendito Dios Todopoderoso, hoy tomamos conciencia, Señor, y decimos, Señor, que tenemos temor de ti. Te pedimos que nos bendigas con tu paz y con tu amor. Te pedimos que llenes nuestras vidas de tu presencia, Padre. Te suplicamos, Dios de amor, que nos des de tu gracia para vivir cotidianamente bajo tu voluntad. Padre, gracias porque nos has hecho tus hijos. Qué privilegio tan grande, Señor. Gracias, Padre, porque nos has traído de las tinieblas y nos has hecho habitar en tu luz. Nos has apartado de la grande multitud, Señor, para ser linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido para ti, Padre, comprados con sangre preciosa. Señor, nos depositamos en tus preciosas manos. Te pedimos perdón por nuestros desaciertos. Te suplicamos, Padre, que no tengamos, Señor, que huir de tu ira, sino que podamos, Señor, estar dentro de tu corazón. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendícelo con tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús y en el Espíritu Santo lo rogamos. Amén. Pues damos gracias a Dios, hermanos, por este tema tan interesante. Sí es cierto, a veces creemos que el Señor no se enoja cuando nosotros actuamos de manera inadecuada. Sin embargo, Dios tiene misericordia. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia. La semana pasada les decía que pues empecé a leer nuevamente la Biblia y hoy más que nunca la estoy saboreando. Y ahorita que el pastor está hablando de esto, estoy justamente en el capítulo 4 de Segunda de Reyes. Y desde que empiezan los jueces, pues es increíble porque cuando el pueblo, habiendo o teniendo más bien conocimiento de todo lo que Jehová había hecho en ellos, y caían en la idolatría, y Jehová se llenaba de ira, y es increíble porque caían muertos 20,000, 10,000, 3,000, en fin, no, mucha gente, porque en ese entonces, bueno, cuando la ira de Dios se desataba, pues la gente moría. Pero yo pienso que hoy igual, hermanos, cuando la ira de Dios se desata, nosotros morimos espiritualmente, andamos en nuestro cuerpo, vamos a nuestro trabajo, comemos, vestimos, asistimos a fiestas y a veces hasta al culto. Y sin embargo, hermanos, estamos muertos. Decía el pastor, ¿por qué no vivir bajo la gracia? ¿Por qué no vivir bajo la mano poderosa de Dios? Hermanos, es la invitación para hoy. De veras que seamos un pueblo agradecido, un pueblo que quiere vivir bajo la gracia del Señor. Pues bueno, este es el tema del día de hoy y gracias por vernos y escucharnos. No olviden compartir este video. No olviden suscribirse también si no se han suscrito al canal que les presentamos. Y pues nos estamos mirando el día de mañana. Que descansen mis hermanos y mis hermanas. Dios les bendice.